Padre, nosotros te damos gracias por este día y clamamos que tu Espíritu Santo ministre a todos los padres a reconocer que un regalo dado del cielo es el hecho de ser un papá, de poder, Señor, dar vida juntamente con la esposa a nuestros hijos. Gracias por este tiempo. Unge mis labios, que no sea palabra de hombre, que sea palabra de tu Espíritu Santo. Te bendecimos, te damos la gloria y te damos la honra, Señor. Pon un cerco de ángeles alrededor de este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Dios quiere padres que le den esperanza a sus familias y a sus hogares. Puedes apuntarlo. Dios quiere padres que le den esperanza a sus familias y a sus hogares. Dios nos ha dado a los hombres el regalo de la paternidad y para eso entrenó al hombre antes de darle una esposa e hijos. El hombre tiene diferentes etapas que podemos entender. Número 1, la etapa donde el hombre es niño. Apunta a eso. La etapa donde el hombre es niño. Nace y es cuidado y alimentado por sus padres. La etapa donde el hombre es niño y es cuidado y alimentado por sus padres. Número 2, la etapa donde es joven. El hombre va creciendo y es instruido también por sus padres. Número 3, la etapa del hombre cuando madura, carácter, hombría, que es semejanza a Cristo. Entonces ahí él madura y él, dilo conmigo, acepta las responsabilidades de sus hechos. Ahí tú ya sabes que estás tratando con un hombre, cuando él acepta la responsabilidad de sus decisiones. Número 4, la etapa donde ese hombre maduro y responsable se convierte en esposo. Entonces es cuando él está dispuesto a dar su vida por su mujer. El hombre solamente va a poder ser esposo cuando está dispuesto a dar su vida por su mujer. Y la quinta etapa, cuando el hombre empieza a ser padre. Entonces, él se convierte en la figura de amor, cuidado, provisión, ejemplo e instrucción de su familia. Cuando él, el padre, cuando él se convierte en la figura de su familia, de amor, cuidado, provisión, instrucción, es el ejemplo de su casa. Amén. Puedes poner allá abajo de lo que estás escribiendo, es el plan, no digo fue, sigue siendo el plan de Dios desde el principio. Desde el principio. Dios escribe en el libro de Génesis, cuando forma al hombre, toda la instrucción que en espíritu escuchan el hombre y la mujer, y después cuando pone al hombre en la tierra, Dios le vuelve a dar al hombre, Génesis 2, toda la instrucción de lo que va a hacer en el huerto como una persona físicamente creada. Espiritualmente les habla a los dos, al hombre y a la mujer en los cielos, y físicamente en Génesis 2.8, no lo vamos a leer, 2.8 en adelante, ahí está toda la instrucción, te pongo en el huerto,
para que lo labres, para que lo cuides, para que lo riegues, para que todo. Y después se dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él, alguien que lo ayude a cumplir el propósito para el cual Dios lo puso en la tierra. No otra persona diferente, a una ayuda idónea, alguien que lo apoyara en sus decisiones, en sus responsabilidades, y dijo que nada mejor, dijo el hombre, dijo Dios, que darle al hombre una esposa, una mujer, una ayuda idónea. Ahora bien, lo triste de toda esta enseñanza, quebrantaron el mandamiento de Dios en cuanto la mujer escuchó a la serpiente, sabía, porque había escuchado de su esposo la instrucción que Dios le había dado ya como hombre físico en la tierra, cuando el diablo le dijo, con que Dios les dijo que no pueden comer de todo árbol. Y ella contesta, no, Dios sí nos permite comer de todo árbol, menos de uno, del árbol de la ciencia del bien y del mal, del árbol del conocimiento. Bueno, Satanás la convence a ella de romper el plan de Dios, no solamente por comer un fruto, sino porque Dios había dicho que de ese fruto no se comiera, y ella había escuchado de su esposo que Dios lo había puesto a él primero en el paraíso, y a ella le había traído para ayudarlo en el paraíso. Ella transgredió un mandamiento de Dios y transgredió en la sujeción a su esposo. Quizá muchas de ustedes van a llegar al cielo y le van a decir a Dios que no es justo que la mujer se sujete al hombre. Ustedes pueden preguntarle todo lo que quieran en el cielo, pero en la tierra les recomiendo que sigan la instrucción de lo que dice la Biblia. Y esto fue tan caótico, tan malo fue lo que pasó, que por esa mala decisión fueron echados del paraíso y fue engañada y destruida la primera familia que Dios puso en la tierra. Tuvo unas consecuencias terribles todo esto, porque podemos leer en Génesis 3:17, y ahí es el momento donde se rompe el plan de Dios. Y al hombre dijo Dios, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Dice Génesis 3:17, Dios recriminando al hombre que prefirió obedecer a su mujer que a Dios mismo. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. El hombre fue diseñado por Dios con un plan. Su desobediencia a Dios y la obediencia a su mujer lo sacaron de ese plan. ¿Y cuál fue el fruto? Vamos a leerlo. Número 1, maldijo la tierra. O sea, maldijo su casa, su familia y maldijo su lugar de trabajo. El hecho de desobedecer a Dios y preferir obedecer a su mujer trajo maldición a su casa. Maldita la tierra, que significa maldita tu casa, maldita la familia y maldita la tierra donde tú trabajas. Destrucción. Número 2, dolor en su vida. Con dolor comerás de ella. ¿Cuántas familias yo conozco que están una
y otra vez en escasez, en enfermedades, y hoy se enferma el hijo, y mañana la hija, y pasado el otro hijo, y pasado el papá, y ahora la mamá, y es un virus. No, no es un virus. Quizás sea tu rebelión. Quizás sea que no has permitido, varón, hombre, que el plan original de Dios se honre y se respete en tu casa. Quizás no has permitido, tu esposa, que tu marido dirija tu casa. Y cuando tú decides escuchar una voz que no es de Dios para instruir a tu marido en algo que no es de Dios, hay pobreza, hay destrucción, hay maldición y hay dolor. Número 3. Todos los días, mientras vivas, habrá escasez. Porque dice todos los días de tu vida. Va a haber dolor, va a haber maldición. Número 4. Todos los frutos serán malos. Dice el 18, obtendrás de la tierra espinos y cardos. ¿Alguien puede agarrar un nopal sin lastimarse? ¿Alguien puede agarrar una bugambilia, una mata de limón, sin lastimarse? Espinos y cardos va a ser el fruto de tu relación familiar. Estamos hablando de Génesis 3:18. Y comerás plantas del campo, frutos malos en toda labor de tu trabajo. Ese es el número 4. Frutos malos en toda labor de tu trabajo. Y número 5, harás un esfuerzo supremo solo para poder comer. Dice el 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que regreses a la tierra. No vas a tener ninguna bendición más que si acaso comer. Y yo puedo ver en mi propia familia durante muchos años, se trabajaba y se trabajaba y se trabajaba y nunca hubo para nada más que para comer. Pero yo no entendía que eso era fruto de que una mujer quiera gobernar su casa. Esfuerzo supremo, trabajarás con el sudor de tu rostro, comerás el pan hasta que regreses a la tierra, hasta que mueras, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces trabajarás y trabajarás y trabajarás y trabajarás y no vas a ver en tu casa ningún tipo de mejoría por cuanto tú estás rompiendo el plan original de Dios de gobernar tu casa. O tú, esposa, mujer, no estás permitiendo que tu esposo se levante a gobernar tu casa. Ni la propia mujer, en este caso Eva, pudo imaginar la trascendencia de su mal consejo a su esposo. Ha durado 5,000 años hasta hoy. Ni la propia Eva pudo imaginar la trascendencia de su mal consejo a su esposa. Ella había oído en el cielo, cuando Dios la crea al hombre, varón y hembra, era un espíritu, ella en el cielo, había escuchado todas las instrucciones iniciales de Dios, Génesis 2:8 en adelante, ¿verdad? No es Génesis 2:8, es Génesis 2, 3, 4 y 5. Y después el esposo había escuchado a Adán físicamente creado por Dios en Génesis 2, 8, 9, 10, 11, etc. Pero ella había escuchado de su esposo, porque se lo dice a la serpiente, dice, sí puedo comer de todo, mi esposo me dijo, mas del único árbol que no puedo comer es del árbol de la ciencia. Dice el diablo, pues de ese come, para que vayas en contra de lo que Dios dijo
para que vayas en contra de lo que tu esposo te dijo, para que rompas el plan original de Dios. Eso no se lo dijo. Le dijo, si tú comes de eso, entonces vas a ser como Dios. Lo mismo que el diablo había deseado en los cielos cuando quiso robar el trono de Dios. Todas las instrucciones iniciales de Dios, ella las había oído. Todo lo que el varón iba a hacer, él iba a estar en el huerto a dirigir los asuntos de ese lugar y ella solo lo iba a ayudar. Entonces pone esta pregunta: ¿por qué le quitó a su esposo esa autoridad dada por Dios? ¿Por qué se la quita? Hazte esa pregunta. Cuando ella es creada, Dios la nombra como ayuda idónea. Apunta, la mujer es creada para ser la ayuda idónea de su esposo. La mujer es creada para ser la ayuda idónea ¿de quién? De su esposo. Ayuda idónea significa la que lo apoya a cumplir los planes de Dios para la familia. Dios le entrega al hombre la instrucción de dirigir su familia y Dios crea a la mujer para ayudarlo a cumplir esa instrucción. No para cambiar los planes, no para tener planes mejores que los que Dios le dio a su esposo. Si hoy por hoy los hombres no están tomando buenas decisiones, quizá pregúntate qué fue la corrupción que recibieron desde el principio cuando les quitaron esa responsabilidad las propias mujeres. Y ellos ahora están bien aconchaditos, bien resguardaditos y dicen, algunos me dicen, a mí me va mejor no tomando decisiones, así no tengo ninguna responsabilidad. Así si algo sale mal, yo mismo culpo a mi mujer. Sí, pero delante de Dios no tienes esta justificación. Te podrás justificar delante de ellos, delante de nosotros. Delante de Dios no. Y era porque Dios diseñó un orden divino de la creación que ella rompe y rompe también el significado de la palabra ayuda idónea al convertirse en la que dirigía a su esposo. Apunta esto. Cuando viene esa rebelión, se inicia el caos familiar que ahora tiene el mundo. Cuando viene esa rebelión, se inicia el caos familiar que ahora tiene el mundo. El hombre era la persona que Dios diseñó para dirigir el mundo, la mujer era la persona que Dios diseñó para ayudarlo. Y ayudarlo de una manera idónea, que significa adecuada. La mujer fue creada para ayudar a su esposo de una manera adecuada, eso significa idónea. Él tomaría las decisiones y ella lo apoyaría. Cuando se rompe el orden divino, se desata un caos de destrucción familiar y de muerte. Bueno, vean lo que sucedió entre Caín y Abel. Ese caos se llama pecado. Y eso gobierna la tierra hasta el día de hoy. Quisiera hacerle a cada uno de ustedes, varones, hombres y mujeres, una pregunta. ¿Cómo funciona tu matrimonio el día de hoy? ¿Quién dirige la casa? Si tienes duda de quién dirige la casa, recuerda solamente esta última semana, si el hombre dio instrucción para que la mujer lo apoyara o la mujer le corrigió toda la instrucción para que el hombre la siguiera.
No te compliques tanto en teología. Esta última semana en tu casa, este lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y hoy domingo, ¿quién dirigió tu casa? Si tú ya no estás con tu cónyuge porque enviudaste, porque se separó o porque simplemente no quiere venir a la iglesia o lo que sea, entonces pregúntate durante todo el tiempo que tú fuiste o tú has sido la esposa, ¿quién tomó las decisiones? Yo no he encontrado un solo varón que haya dicho a su familia nos vamos de la iglesia, pero sí he encontrado muchas mujeres que le han dicho a su esposo nos vamos de la iglesia, cuando sienten peligrar su reinado evático como el de Eva. Eso sí lo he visto. ¿Quién dirigía tu casa? ¿O quién la dirige? Si eres la esposa, ¿estás siendo ayuda idónea para él? ¿Lo dejas a él tomar decisiones? ¿Lo dejas a él dirigir la casa? ¿Lo dejas a él corregir tus hijos? Ahora, si tú tienes duda, al Señor le dijeron, ¿y cómo vamos a identificar a la gente que es tuya de la gente que no es tuya? Dice, por sus frutos. Si tú tienes duda, entonces, ahora mismo, apunta tus frutos. ¿Cómo son tus frutos familiares? Ellos te van a ayudar claramente a aclarar esto. Hoy el mundo celebra el Día del Padre, ¿verdad? Y tiene un significado. Celebrar el Día del Padre significa que en un hogar debe de haber un papá, un hombre, una figura paterna para que instruya a sus hijos. Ese hombre no puede estar solo, necesita una ayuda idónea para procrear. ¿Estás de acuerdo que un hombre solo no puede procrear un hijo? Necesita la ayuda idónea de una mujer para poner en ella su semilla y que ese vientre pueda formar un ser humano al cual los dos van a llamar hijo. Es una regla de parte de Dios. Nadie puede concebir un hijo si no hay un hombre y una ayuda idónea que se llama esposa, para que nazca un ser humano que se llama hijo y que sea el sello de la perfección de su matrimonio. ¿Tiene sentido? El matrimonio está sellado por la figura de los hijos. Este es el plan de Dios perfectamente explicado y en funcionamiento. Lo dice, mira lo que dice acá. Génesis 1, 27 y 28. Creó Dios al hombre, espiritualmente hablando, lo creó a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Para qué? Para bendecirlos, para fructificar y multiplicarse, o sea, para tener hijos. Para tener hijos se necesitaba de un hombre y se necesitaba de una mujer. Se necesitaba de un varón y se necesitaba de una hembra. Bueno, ese es el plan original de Dios que sella la palabra matrimonio, tus hijos. Amén. Ahora para ti, mujer, apunta esto. Para ti, esposa y mamá, escribe esta pregunta. ¿Has dejado a tu esposo, le has permitido o dejado a tu esposo que como padre dirija tu hogar?
¿Has dejado que tu esposo como padre dirija tu hogar, dirija el huerto? Número 2, ¿has dado honra a tu esposo como padre delante de tus hijos? ¿Le has hablado bien a tus hijos de su papá? Porque luego te preguntas, ¿y por qué mis hijos hacen lo que quieren? ¿Y por qué mis hijas andan por ahí haciendo lo que quieren? ¿Por qué no obedecen a su papá? Porque tú les enseñaste quizá a no obedecerlo. ¿Has dado honra a tu esposo como padre delante de tus hijos? 1, para que lo respeten. 2, para que lo obedezcan. 3, para que lo amen. 1, para que lo respeten como papá. 2, para que lo obedezcan como la cabeza de la casa. Y 3, para que lo amen, para que tengan amor y honra por su padre. Otra pregunta, ¿te has negado a escuchar a la serpiente en tu casa, tu mujer? Mujer, ¿te has negado a escuchar a la serpiente en tu casa? Porque la serpiente sigue hablando. Serpiente se llama Satanás. ¿Te has negado? ¿Cómo puedo saber que me he negado? Pues no haciendo lo contrario a la palabra. Si no estás haciendo lo contrario a la palabra, te has negado. Si estás honrando a tu esposo como un papá también delante de tus hijos, te has negado, no estás escuchando a la serpiente, estás yendo por buen camino. Pero si estás haciendo lo contrario por darle en la cabeza a tu esposo, quiero que sepas que estás dañando tu matrimonio, tu familia y tus hijos. Pastor, ¿y cómo yo sé que estoy escuchando a la serpiente? Te lo voy a aclarar esta mañana, en paz y en amor. Todo consejo que no provenga de la Biblia es estar escuchando a la serpiente. Todo consejo que tú recibas que no sea bíblico es estar escuchando a la serpiente. Algunos tienen la serpiente dentro de su casa y luego dicen, ¿y por qué no tengo nada? Porque tienes el espíritu del anticristo viviendo contigo. Y eso acarrea maldición. Por tanto, el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Todo consejo que tú escuches que no venga de la palabra de Dios significará a partir de hoy claramente expuesto que estás escuchando tu mujer a la serpiente. No estoy diciendo a tu mujer que es la serpiente, no te equivoques, sino que a ti mujer te digo que todo consejo que tú sigas de cualquier persona que no te lo dé de la Biblia es como estar escuchando a la serpiente. Cuanto más aquellos que no conocen a Dios, que tienen 3 o 4 matrimonios y que muchos cristianos va y les pregunta cómo manejar la familia. ¿Crees tú que eso sea de Dios hoy por hoy? Si tú no estás haciendo esto, entonces significa que tú como esposa estás dando también tu vida por tu esposo, por tu familia, estás trayendo respeto a tu casa, estás trayendo amor, honra a tu esposo y enseñándole a tus hijos que amen y respeten a su papá.
Mira qué hermoso eso. La voluntad de Dios es que tú le pidas hoy perdón a tu esposo y a tus hijos. Decirle, perdóname porque todo lo que yo hablé de ti desvirtuó a mis hijos. Y hoy no encuentro la forma de que ellos te respeten y como tú y yo somos uno, me respeten a mí también. He ahí la pobreza y la escasez en nuestras casas, porque estamos viviendo igual que Adán y Eva cuando fueron echados del paraíso, con escasez, entre espinos, todo nos causa dolor, las decisiones de casa nos lastiman, cuando no está molesto mamá, está molesto papá, cuando no están peleando, los hijos están cansados de ofensas, de insultos muchas veces, de violencia doméstica, de reclamaciones, de reproches. Por eso muchos muchachitos quieren salirse de su casa. Lo peor, que en algunas de esas familias se habla de Cristo. Eso es lo más triste. Pero los hijos ya no soportan la relación de su mamá y de su papá como esposos y como familia. Y buscan el refugio de otros brazos, de un novio, de una novia, de un amante, por causa de escuchar a la serpiente en nuestro hogar. Todo lo que traiga frutos de espinos, cardos, dolor, maldición sobre la familia, sobre la tierra, que no puedes salir porque eso está todos los días de tu vida, es solamente un motivo. Estás escuchando a la serpiente. Y la serpiente se puede disfrazar aún del familiar más cercano, que no es cristiano, que no quiere serlo, que no busca de Dios, que no le interesa a Dios, y que tú le permites que te aconseje. El fruto en tu casa, ¿quién mejor que tú lo conoce? ¿Le has permitido a tu esposo ser un padre para tus hijos? ¿Le has permitido a tu esposo ser un padre para tus hijos? Dándole su lugar de honra en la casa, por cuanto tú ya conoces la palabra de Dios, ahora hablándole a una mujer cristiana, ¿le has dado ese lugar a tu esposo delante de sus hijos? ¿Le permites corregir tus hijos? Porque cuando tú te impones y te metes en medio de la corrección de tu esposo y tus hijos, estás generando toda esta cadena de maldiciones. Porque vuelves a romper el plan original de Dios. De hecho, aun si tú permitieras que tu esposo corrija a tus hijos y cuando se va tu esposo le dices, tu papá estuvo mal, eso no era así, fue muy brusco, y desvirtúas lo que él hizo, impregnaste el corazón de tus hijos con una plaga que se llama rebelión. Cuando ese hijo crece, no solo no respeta a tu esposo, sino que no te respeta ni a ti, porque el hombre va a cosechar de lo que siembra, al igual que la mujer. Si tú siembras en tu hijo rebelión, tú vas a cosechar rebelión. No estamos hablando de familias incrédulas, estamos hablando de familias cristianas que pasan los meses y pasan los años y no pueden ver el fruto real ofrecido por Dios en el principio.
Y hoy, que no quepa la menor duda, está al revés el mando de autoridad en tu casa. Ese es el motivo, esa es la raíz. Te has puesto a menospreciar la dirección de tu esposo y has socavado los cimientos y los fundamentos que Cristo puso desde el paraíso en lo que respecta al orden de la familia. Si tú estás levantando la honra a tu esposo y al padre de tus hijos, entonces has decidido que el pasado quede totalmente sepultado por Cristo y ya no lo traes a la mesa. ¿Está sucediendo eso en tu casa o sigues reprochándole a tu esposo con quién anduvo y con quién no anduvo y qué tomó y qué no tomó y cómo te gritó, cómo te ofendió, cómo golpeó, cómo dejó de hacer? ¿Lo estás haciendo? ¿O ya sepultaste ese pasado? Porque Cristo todo lo ha echado al fondo del mar. Si nosotros seguimos buscando del pasado, nunca vamos a sanar. Nunca va a haber respeto, ni entre esposos, ni entre padres e hijos. La mejor respuesta a estas preguntas para ti, mujer cristiana, será revisar tus frutos nuevamente. Número 1, primer fruto, ¿hay paz en tu casa? Si tú dices que todo está bien, entonces estos tienen que ser los frutos. ¿Hay paz en tu casa? Si tienes duda de cuáles deben ser tus frutos, pregúntate si hay paz en tu casa. Número 2, pregúntate si tienen una familia unida en Cristo. Pregúntate si tienen una familia unida en Cristo. ¿Qué significa unida? Que cuando el papá da una orden, todos automáticamente se callan y le obedecen. Ay, papá, no. Ay, ya viste. Ay, mamá, dile a papá. Ay, sí, deja que yo vaya a la pijamada. Ay. Eso significa no hay una familia unida en Cristo. Todavía se refuta, se rechaza la palabra de papá y tristemente o nuevamente la mujer apoya esa rebelión. Si eso no pasa en tu casa y cuando tu esposo habla, tú puedes saber que es sí y amén, porque está dando una palabra de parte de Dios, me puedes tú decir, pero si no es cristiano, muy bien, ¿qué te está diciendo? ¿Que vayas a tomar con él? ¿Que mandes a tus hijas a prostituirse? No. Entonces, ¿qué les está diciendo aunque no sea cristiano el papá? ¿Que se queden en casa y que no les da permiso para ir a una pijamada o a una fiesta? No necesita ser cristiano para cuidar a sus hijas. Puede recibir en ese momento la gracia de Dios de que mientras es cristiano esté dando unas buenas enseñanzas para sus hijas. Pero quizá tú siendo cristiana las estás refutando, rechazando, combatiendo. ¿Tienen paz en casa? Eso sería un fruto de que tu casa funciona. ¿Tienen una familia unida en Cristo? Ese sería otro fruto de que tu familia funciona. ¿Tienen el abrigo, el techo y el alimento que Dios promete a los que le buscan y le aman? Dios quizá no te promete las riquezas, pero te promete abrigo, te promete tener un techo, una casita y te promete alimento. Pero si está faltando cualquiera de esas tres cosas, no culpes a Dios. Dice la Biblia en Proverbios que el insensato hace lo que quiere y después culpa a Dios. Mejor pregúntate esta mañana, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que continúo haciendo mal como esposa en Cristo? Quizás estoy otra vez invirtiendo el orden de autoridad. Quizá he reducido a mi esposo
ya me volví carcoma a sus huesos. Y todo lo que habla yo lo rebato delante de mis hijos. Cuando mi esposo habla, es como si nadie estuviera hablando. Bueno, eso significa que tienes un problema como en el paraíso. Estás escuchando al enemigo, estás escuchando a la serpiente y estás prestándole tu voz para deteriorar la figura de tu esposo. Que tu esposo representa a Cristo, ¿verdad? El hombre sea cabeza como Cristo de la iglesia. Muchos esposos de ustedes aún todavía no son cristianos. No importa, dice el libro de Pedro, primera de Pedro 3:2, que todas las mujeres que tengan esposas no cristianos, que los honren y los respeten, para que por su buen testimonio ellos lo conozcan a Cristo y se conviertan. Esa es una promesa de honra cuando tú honras. ¿Estás libre de deudas? ¿Hay en tu casa paz? ¿Ya no le debes a nadie? No, pastor, yo debo. Y debo a este y debo al otro. No. Algo no está funcionando en tu casa. Ayer platicaba yo con un hermano y le decía, hermanito, todos los meses de renta que tú debes, junto con tu esposa, los tienes que liquidar. Porque si tú no le pagas a tu hermano en la fe, junto con tu esposa, estás en una maldición. Y significa que no está fluyendo la verdad del Evangelio en tu familia. Porque una familia que obedece el plan inicial de Dios y donde la mujer no quiere gobernar su casa, es una casa donde fluye leche y miel y hay bendición y nada falta. ¿Dónde lo dice, pastor? Vamos a leerlo porque yo le di a este hermanito ese versículo. Y yo oré por ese hermanito para que menguara a su mujer. Porque mira que hay mujeres bravas, ¿verdad? Pregunta a la mamá, mamá, ¿y tú cómo eres? No, no la estás cuestionando, es solo una pregunta. Mamá, ¿y cómo tú eres? Proverbios 22:4. No tan solo no deben de haber deudas, sino que dice la Biblia en el Proverbio 22:4, riqueza, lleguen allá todos y digan amén. Riqueza, honra y vida son la remuneración, que significa el pago, a la humildad y del temor de Dios. ¿Qué significará la humildad? ¿Puede significar ser obediente? Sí, ¿por qué no? ¿Puede significar someterse, una esposa a un esposo, el esposo a Cristo? Claro que sí, ¿por qué no también? La humildad puede someter, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Sí. Dice que nadie va a poder recibir la gracia si no es humilde. Y nadie va a pararse tampoco delante de Dios sin humildad. Porque Dios rechaza al soberbio y recibe y da gracia al humilde. Entonces quizá el hecho de que tú decidas ser una esposa que honre a su esposo, que le permita ser un papá, que le permita dirigir sus hijos, que le permita decirle o dar los permisos en casa cuál debe de ser, va a traer a tu casa ¿qué? Riquezas, honra y larga vida, no deudas, que no puedas pagar la renta, que no puedas pagar tu teléfono, que no puedas pagar tu gas, que no puedas, y obviamente tú le dices a tus hijos una instrucción y ellos hacen lo contrario. Siéntate, se paran, párate, se sientan, levántate, se duermen, duérmete, están en la calle, en la pandilla y no quieren entrar. ¿Por qué? Porque no hay humildad y no hay temor de Dios. Yo pudiera detener en este momento la prédica.